Hola, Dios te bendiga, bienvenido una vez más a este programa, la Biblia leída y explicada. Hoy comenzaremos con el estudio del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo y estaremos leyendo bajo el título La parábola del sembrador. Pero hoy vamos a hacer algo atípico, ya que la parábola del sembrador tiene una característica y es que en un grupo de versos aparece la parábola y luego salta y en otro grupo de versos aparece la explicación. Así que como en este programa normalmente leemos y damos la explicación, vamos a leer esas dos porciones, es decir, vamos a leer el capítulo 13 desde el 1 hasta el 9 y luego vamos a leer desde el 18 hasta el 23 y allí vamos después a analizar completamente la parábola del sembrador. Así que oremos antes de comenzar la lectura. Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos guía y nos revela la verdad que en ella está escrita. Te pedimos en esta hora que pongas palabras en mi boca, Señor, y que me des sabiduría de lo alto para transmitir aquello que tú quieres decirle a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que vamos a leer Evangelio según San Mateo, capítulo 13, a partir del verso número 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y luego continúa en el verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Y entonces aquí primeramente la Biblia nos dice que Jesús no solamente enseñaba dentro de las casas, Jesús enseñaba dentro y también Jesús salía y enseñaba a las multitudes. Pero él normalmente cuando enseñaba dentro de las casas le enseñaba a sus discípulos y cuando salía afuera pues le enseñaba a una gran multitud y usualmente después de enseñarles hacía milagros, les sanaba, les liberaba. Y ahí dice que Jesús se montó en una barca cuando vio a la multitud y se alejó un poquito en el lago. Entonces él les dijo esta parábola del sembrador y cuando terminó dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, aquel que tiene oído espiritual, aquel que tiene discernimiento, que entienda cuál es la enseñanza. Pero la mayoría de las personas quedaron sin entendimiento. Escucharon que se trataba de un sembrador, que la semilla había caído en distintos tipos de tierra y en dependencia de la tierra pues había sucedido algo diferente y esto para ellos era muy sencillo de entender, pero lo que no podían entender y lo que no podían percibir era el mensaje espiritual que había detrás de esta enseñanza. Y es que la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Por eso necesitamos del Espíritu Santo. La persona que lee la Biblia, que lee la palabra de Dios sin el Espíritu Santo, lo ve como una historia literal, como esta historia de las parábolas, pero no entiende el mensaje espiritual que está detrás de la historia. Entonces Jesús aún a sus discípulos
tuvo que explicarles el significado de esta parábola porque en el momento ellos no lo podían entender, no podían decodificar el sentido espiritual de las palabras de Jesús, y por eso luego es que Jesús les explica a ellos la parábola y comienza diciendo que la semilla a la cual él se está refiriendo es la palabra del reino de Dios. Es decir, es esa palabra espiritual, esa palabra que proviene de parte de Dios y que da vida a la persona que la puede recibir. Esa palabra es una semilla. La Biblia dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Es decir, que la palabra en sí misma tiene el poder, tiene el potencial de crecer, de reproducirse y de multiplicarse. Toda palabra de Dios es buena, es útil para enseñar. Quiere decir que la palabra de Dios es una semilla. Ahora, ¿por qué en ocasiones la palabra de Dios se predica y algunas personas la reciben y otras no la reciben, y las personas se comportan diferente en cuanto a la palabra? Y es por el tipo de tierra. Y Jesús compara a los corazones de nosotros, de cada ser humano, con una tierra donde la palabra es sembrada. Entonces, si la palabra prospera o no prospera en nuestros corazones, no depende de la palabra, sino depende del tipo de tierra, el lugar donde cae esa palabra. Y entonces él dice que el primer lugar donde puede caer esta semilla es junto al camino. ¿Qué pasa junto al camino? La tierra junto al camino es una tierra que está trillada, que está pisoteada, que está endurecida. La tierra junto al camino, como las personas caminan mucho por ahí, la tierra se ha puesto dura, y cuando se echa una semilla, la semilla no cae dentro, sino que se queda en la superficie. Y dice que viene el malo, vienen las aves del cielo y se la comen. Y Jesús en la explicación dice que es el diablo, que son los demonios que vienen y se llevan la palabra. ¿Por qué un corazón puede estar trillado, puede estar duro? Porque está junto al camino, es decir, por el andar de la vida. Muchas veces hemos visto tanto, hemos oído tantas cosas malas, tantas mentiras, tanto pecado, que se nos endurece el corazón. Y cuando una persona le predica la palabra a alguien que tiene su corazón como una tierra junto al camino, pues esa persona está endurecida, la palabra no entra, la palabra se queda superficial y vienen rápidamente ideas del diablo para quitar, para robar esa palabra. Es la persona incrédula, la persona que cierra su corazón a la palabra de Dios. Luego dice que el segundo es el que es sembrado entre pedregales. Dice que es aquel que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pues ahí está claramente dicho. Hay personas que en el momento creen, que reciben la palabra con alegría, que creen en el Señor, pero dice que no tiene raíz. ¿Por qué? Porque no tiene convicciones profundas. La raíz es aquello que sostiene. Cuando un árbol tiene raíces profundas, al venir las tormentas, al venir las tempestades, el árbol se mueve hacia un lado, se mueve hacia el otro, pero no se cae. ¿Por qué? Porque la raíz es la que lo está sosteniendo. Por eso es tan importante cuando una persona se convierte, darle seguimiento y enseñarle la palabra de Dios, instarle a que lea, a que estudie la palabra de Dios, porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, esas raíces comienzan a crecer, porque empezamos a aprender acerca de la vida de otras personas que vivieron para Dios también, acerca de sus sufrimientos, y nuestra fe comienza a crecer. Las raíces es la fe. ¿Y qué pasa? Que la persona que recibe a Cristo con alegría, pero que no echa raíces porque no tiene un discipulado, porque no sigue alimentándose del Señor, porque no hace lo necesario para que su fe crezca, cuando vengan las aflicciones, esa persona no va a soportar porque no tiene fundamento, no tiene basamento para poder sostener la prueba y la crisis, y entonces esa persona no va a dar fruto. La tercera tipo de persona o tercer tipo de tierra que Jesús nos habla es el que es sembrado entre espinos. ¿Y qué son los espinos? Dice que es aquel que oye la palabra, pero al afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es aquella persona que
recibe la palabra, ama las cosas espirituales, pero hay una competencia en su vida con la palabra de Dios y son esos espinos. Los espinos son plantas que crecen alrededor de una planta y que le hacen competencia por la luz, le hacen competencia por los recursos de la tierra, y llega un momento que si no se arrancan esos espinos, pues entonces ahogan a la planta, no la dejan alimentarse, le absorben el agua, le quitan la luz. Y es lo mismo que pasa en nuestras vidas cuando tenemos otras cosas compitiendo con Dios en nuestro corazón, cuando estamos afanados por cosas de este mundo. Y dice que el afán de las riquezas, por no decir la competencia más grande que puede encontrar el Señor en el corazón de una persona. Por eso es que Jesús tantas veces predicó que es más difícil entrar a un rico en el reino de los cielos que meter un camello por el ojo de una aguja, porque Jesús sabe que las riquezas en el corazón de una persona ahogan la palabra. Recuerdo la historia de este joven rico que quería seguir a Jesús, que quería hacer la voluntad de Dios, que quería ser perfecto, pero en el momento en que Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, hasta ahí se detuvo su momento de conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque encontró competencia. Eran las riquezas. Las riquezas ahogan muchas veces la palabra de Dios en nuestra vida. No es que sean malas en sí las riquezas, pero son peligrosas. ¿Por qué? Porque acostumbran a nuestra carne a un estatus, a lo bueno, y la carne siempre está compitiendo con el espíritu, y es difícil cuando le damos todo a la carne, pues entonces que los deseos de la carne y las pasiones de la carne no ahoguen al espíritu en nuestra vida. Y así sucede muchas veces. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y arrancar de nuestra vida toda espina que nos pueda ahogar, que pueda hacerle competencia al Señor. También pueden ser relaciones con personas del mundo, pasiones, enamoramientos. Todas esas cosas compiten en el corazón de una persona y pueden ahogar la palabra de Dios en su vida que está creciendo. Luego, por último, el Señor nos habla de aquellos que fueron sembrados en buena tierra, y este es el que oye y entiende la palabra de Dios y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Pero esta tierra buena no surge de la nada. La tierra buena es una tierra que hay que cuidarla, es una tierra que hay que labrarla, que hay que arrancarle los espinos, que hay que quitarle las piedras, que hay que ararla para que no se ponga dura. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso en nuestra vida? ¿Cómo podemos convertirnos en una tierra buena que al escuchar la palabra de Dios las recibe y produce fruto? Pues hay que arar constantemente nuestra vida en oración. La oración es como ese arado que remueve todo lo que hay en nuestra vida. La lectura de la palabra de Dios nos ayuda a identificar cuáles son los espinos y cuáles son las piedras que tenemos que arrancar. Es una tierra que hay que regarla con la presencia del Espíritu Santo. Hay que cuidarla para que esté llena de nutrientes, para que sea tierra buena. Muchos de nosotros comenzamos en los caminos de Dios como esa tierra llena de espinos o como esa tierra llena de pedregales, pero hoy Dios quiere que arranquemos toda piedra de nuestra vida, que arranquemos todo espino que nos está impidiendo que la palabra de Dios en nuestra vida dé fruto, que removamos esa tierra y arranquemos toda incredulidad y que nos convirtamos en la tierra perfecta donde Dios quiere sembrar su palabra, porque Dios nos ha llamado para que llevemos fruto y fruto en abundancia. Así que vamos a orar en este día para que el Señor nos ayude a mantener nuestro corazón como una tierra buena y arrancar todo lo que sobre y todo lo que estorbe para que la palabra de Dios crezca en nuestra vida. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta parábola del sembrador. Dios mío, donde tú nos has enseñado por qué algunas personas escuchan la palabra y dan fruto y otras no lo dan. Padre, queremos ser una tierra buena, Dios mío. Queremos que no haya espinas ni piedras ni ningún endurecimiento en nuestro corazón que impida que tu palabra fructifique, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos fortalezcas para que podamos orar cada día, buscar, leer tu palabra, Señor, arrepentirnos de todo pecado, perdonar toda ofensa y quitar todo lo que estorba
estorbe en nuestra vida a el crecimiento de tu palabra, Señor. Que tu palabra sea como una semilla en nuestro corazón que produzca a 100 por 1. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente programa para seguir estudiando el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Chao.